El Tantra dice, todo es Dios. Entonces, en vez de ser evitativo, es transitivo. Tú transitas. Usa la experiencia Exacto. para Y cada despertar. experiencia, si tú tienes las técnicas, las iniciaciones apropiadas, cualquier experiencia es un fenómeno. De hecho, el Tantra dice, el tántrico hace fuego de cualquier madera. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Hoy estamos con un invitado muy especial, muy interesante el tema de hoy. Hoy viene con nosotros Oray Shakta, él es iniciado tántrico. Nos va a hablar sobre qué es el tantra, sobre cuáles son los mitos que hay. Al parecer es un tema, eh, por lo que entendí, que el 90% de la información que hay allá afuera o algo así, ahorita nos corriges por ahí, si no, es falso. Hay un malentendido acerca de lo que realmente es el Tantra. Y hoy tenemos al invitado ideal para que nos explique qué es el Tantra, cuáles son los mitos y cómo se vive el Tantra en la vida. Bienvenido, Oray. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por invitarme a tu canal y un saludo a toda la gente. ¿Qué es Tantra? Hagamos una suerte de recorrido, mini recorrido, ¿te parece? Por los orígenes del Tantra. El Tantra Shivaita nace en India. India en un contexto en el cual lo que primaba en ese momento y lo que genera impacto en lo que luego iba a ser el Tantra mismo es el dogmatismo brahmánico. La idea del sistema de castas, de que solo ciertas castas accederán al conocimiento, que las castas inferiores fueran eh, eh, no valorizadas, maltratadas o instrumentalizadas, etcétera, etcétera, y que no tuvieran acceso a ciertos conocimientos. Entonces, como revelación ante esto, bueno, el brahmanismo dentro del Vedanta también era muy puritano. Entonces, dentro de este contexto, sí, se habla de una contrapartida entre Vedanta y Tantra, ¿sí? No como cosas contrarias, sino como cosas, como dos líneas que tienen puntos en común. De hecho, el Tantra surge como respuesta al Vedanta en algunos sentidos, Okay. tiene algunos aspectos en común y otros radicalmente opuestos, entre comillas, Okay. ¿sí? Entonces, como respuesta al Vedanta y al brahmanismo, surge el Tantra y frente al puritanismo del Vedanta, surge esta idea transgresora. El Tantra comienza siendo un gesto transgresor. Al principio súper rústico. Uno lee los tratados iniciales y era casi como que el Vedanta dice que esto es puro, vamos a hacer todo lo contrario. Así, radicalmente. Comienza haciendo eso. Y luego, en un proceso de 8 siglos, se sofistifica Ujú. de una manera muy, muy sutil, muy sublime, y los últimos tratados son muy sofisticados y ya alcanza un nivel filosófico espectacular, maravilloso. Mm. Pero al principio era una cuestión de las castas bajas son impuras, las castas bajas a hacer rituales. Es tal cosa, el sexo es impuro a practicar sexo no en contexto espiritual. O sea, se puede iluminar uno de todas formas, incluyendo la sexualidad, ¿no? Por ahí partía el Tantra, ¿no? Si vemos a la etimología del Tantra, si te parece, la palabra Tantra significa entramado y extensión. Y esto habla y continuidad, habla de la continuidad de los conocimientos y el entramado de los conocimientos mismos, ¿no? Pero también hay una lectura muy literal, que es que los tratados tántricos, a los cuales se les llamaba tantras, eran rollos. Imagínate estar en el siglo IV y que te digan tantra, que dos iniciados se digan uno al otro, tantra, ¿no? Y tantra significa extiende el rollo, literalmente significa extender. Entonces, de ahí le queda el nombre también al camino, ¿no? Al sendero tántrico, de extiende no solamente el conocimiento, esta cuestión filosófica, literalmente extiende el rollo, tantra, tan simple como eso, ¿no? Y de ahí surgen más o menos en el siglo IV, encontramos los primeros tratados y textos formales. Obviamente tiene un recorrido hasta allí, de desilusiones contra el dogmatismo y demás, eh, pero ahí ya comienza a tener nombre, digamos. Los primeros tratados formales en el siglo IV los encontramos. Mm.
¿ok? Hablas del brahmanismo. Sí. No todos sabemos qué es el brahmanismo. Sé que Brahman es conocido como esta conciencia subyacente que todos de alguna manera compartimos, corrígeme si me equivoco. Eh, Ujú. y cómo es que el Tantra surge del brahmanismo, qué tiene que ver esto. Las enseñanzas de la India, que por ejemplo justamente esta semana compartía ahí en redes la idea de que hinduismo o hindú incluso no son apropiados porque son conceptos colonialistas, ¿sí? Podemos hablar de Sanatana Dharma o enseñanzas de la India de forma más práctica, ¿no? Las enseñanzas de la India hasta aquel momento tenían, por ejemplo, al Trimurti, que tenía Vishnu, Brahma y Shiva, ¿sí? Shiva era la mirada más transgresora de ese Trimurti. Y de ahí es que el Tantra toma como reconoce en las enseñanzas de Shiva, en sus mitos, en toda su característica como representación, a la transgresión misma que el Tantra estaba adoptando, ¿no? Frente a estos dogmas. Entonces, el punto es, Brahma tiene un sentido espiritual, o sea, de un hombre, una deidad, pero también tiene sentido de un camino, de lo que implicó una corriente, con ciertos comportamientos más allá del reconocimiento de las deidades, ¿no? Mm, ¿Me explico, no? mm. Entonces, de ahí como contrapartida surge el Tantra, como contrapartida del puritanismo brahmánico, digamos. Brahmanes también se le llama a la casta brahmánica. Ah, ok, Ese es el punto. ok, Sí, por ahí va tu pregunta. exacto. Brahmanes, Brahma es el dios y Brahmanes es la casta brahmánica, que Mm, era la casta que tenía acceso al conocimiento y junto con los reyes, los nobles mm, y demás, pero no las castas inferiores. ok, ok. ¿Sí? ¿Cómo es que termina pasando esta confusión o asociación directa entre la sexualidad y el tantra? Ujú. Cuento. No, yo me lo pregunto porque ayer hablamos, Ora y yo, ¿no? Ujú. Estamos hablando como de un preámbulo de esta entrevista y, y lo que yo te decía a ti, Ora, es que, o sea, lo que yo sé de Tantra es como este juego entre Shiva y Shakti, ¿no? Esta forma masculina y femenina, bueno, por lo menos sí lo entiendo yo, que representa de alguna manera la forma y la no forma o la conciencia y la energía que la contiene, este, Ujú. y que así mismo se crea también esta realidad de alguna manera. Entonces, como que la unión de este Shiva y Shakti de alguna manera nos dan lugar a nosotros y a la realidad, pero no sé si va por ahí o cómo es qué es la realidad desde el Tantra, qué es la conciencia, qué somos. Tal cual. Mira, por un lado, sí, todo lo que mencionabas tiene que ver con el Tantra, Shiva y Shakti, más que como deidades antropomórficas, que también se las reconoce como tal, y nosotros como seres humanos podemos identificarnos como tal, Shiva, principio masculino, y Shakti, principio femenino. En realidad son principios, más allá incluso del contexto masculino-femenino, son principios. Y un poco lo que describías hoy, ayer, es Shiva, principio no manifestado, y Shakti, principio manifestado. Ok. Entonces, por ejemplo, dentro de ese paréntesis, los hombres podemos identificarnos con Shiva y las mujeres con Shakti, pero a su vez, todos estamos aquí manifestados, estamos aquí en 3D. Así que en ese otro paréntesis, todos somos una forma de Shakti, ¿sí? Ujú. Y nuestra conciencia también es una forma de Shiva, y así una multiplicidad de paréntesis va generando diferentes connotaciones y se puede leer la realidad, como decías, justamente de diferentes formas y con mayor profundidad, como un fractal de profundidades en torno a eso, ¿no? Pero a su vez, ¿qué relación, cómo llega la sexualidad al Tantra, ¿no? Justamente dentro del puritanismo hay un montón de cosas que estaban prohibidas. Entonces el Tantra, además de diagramar un montón de ritos para transgredir esas normas y decir, ok, me puedo iluminar o llegar a la realización espiritual, al reconocimiento de mi ser, más allá de estas normas que en ocasiones se sienten muy absurdas y arcaicas en aquel momento, imagínate ahora. Eh, entonces, dentro de todos los rituales y procesos que genera el Tantra, hay rituales que son sexuales, que transgreden estas normas, Mm, ¿sí?
y ocupan, pero al principio lo hacían muy rústicamente, o sea, muy rústicamente, en el sentido de que era muy material incluso el ritual. Luego empieza toda esta sofisticación que culmina en Abhinavagupta, que es el máximo exponente del Tantra, siglo X-XI. Eh, entonces ya ahí empezamos a ver connotaciones mucho más filosóficas y con manejos de energía mucho más interesantes y demás que los primeros tratados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando llega a Occidente esto llega desvirtuado, absolutamente desvirtuado. Entonces el Tantra, por ejemplo, el concepto sexo tántrico no existe en el Tantra. No existe la idea de sexo tántrico. De hecho, ahí se está colocando el acento en el sexo y el tantra parece un adjetivo, un adorno del sexo, ¿no? Es como decir sexo místico. No, y el tantra no es eso, o sea, hablamos de, es al revés, es tantra, tantra es el centro, y hablamos de sexualidad sagrada en contexto tántrico. Mm. Hablar de sexo tántrico es la típica característica de connotación New Age, como le decimos, nueva era, si se quiere, básicamente desinformación New Age, que el Tantra tiene su propia línea, que es lo que se llama el Neotantra. El Neotantra es esta idea es una forma de apropiación cultural. Mm. Básicamente no tienen nociones tántricas reales, no conciben los tratados, no se conciben un montón de cosas, solamente se apropió el nombre y se habla de sexualidad, sexología en ocasiones, pero queda ahí meramente en lo superficial del tantra, digamos. Ok, ok, o sea, lo que entiendo es que el tantra es como un centro, un modo de vida y no es que eh, no es que sea el sexo tántrico, sino que desde el tantra, desde esa forma de vida, puedes tener sexo y puedes trabajar y puedes cocinar, ¿no? Pero desde Tal este cual. centro tántrico, como un modo de vida, una línea, De hecho, es una forma de entender la vida, de reconocerla, de apreciarla, y tiene ciertos matices y connotaciones súper puntuales. La transgresión suele ser una de esas, no la transgresión porque sí, no es ser transgresor, rebelde sin causa, sino al contrario, tiene un origen, una causa, ¿no? Y justamente los dogmatismos impuestos y demás. Y el Tantra tiene mucho de discernimiento, de inteligencia, de análisis, de todo eso que a veces se le niega al Tantra, se dice, deja la mente a un lado. En realidad los tratados son tremendamente filosóficos y es un deleite leerlos. Cuando uno los comprende, llega a estados de conciencia mismo leyéndolos. Eh, es hermoso en ese sentido. Y un poco lo que te compartí ayer, el centro del Tantra es el acceso a los estados de conciencia. El centro de la práctica tántrica, todo ejercicio tántrico está diseñado para que tú accedas a estados de conciencia específicos. De hecho, hay una suerte de mapa donde uno puede entender perfectamente qué estado de conciencia es tal, cual, etcétera, en detalle. De hecho, hay varios mapas, como le llamo yo, mapas de entendimiento, ¿no? Conceptuales y demás, dentro del contexto tántrico. Y todas las prácticas que realiza son para acceder a estados de conciencia que luego también se compaginan con diversos fenómenos, como por ejemplo el acto amoroso. Y ahí es donde se resignifica el acto amoroso. No es una cosa, no es hacer el amor en el nombre del Tantra, porque eso no va a ser ningún cambio de conciencia, sino aplicar ciertos fenómenos específicos, iniciáticos, que ya se tienen como hábito, incluso prácticas habituales, y luego llevar esa experiencia al acto amoroso, genera que el acto amoroso tenga connotaciones tántricas, que básicamente es acceder a estados de conciencia sublimes y exquisitos en un acto amoroso, Ujú. generando incluso que cada acto amoroso sea diferente. Puedes estar 10 años haciendo amor con la misma persona y prácticamente vas a sentir que cada encuentro es único, porque los fenómenos involucrados eh, no son mecánicos, no es solamente el cuerpo físico el que está en juego, hay un montón de fenómenos energéticos y estados de conciencia y demás, y estados de revelación. Así medio en broma, medio en serio, alguna vez quise salir del acto amoroso y decir, voy a escribir un capítulo en un libro, porque recibo como recibiendo información en medio del juego, porque es eso, hay mucha introspección bonita y el compartir va por otro lado, ¿no? Ok. Lo que estoy entendiendo de alguna manera es que lo que cambia no es la forma del acto amoroso, sino que es el enfoque que se le pone o la manera desde donde se vive ese acto, es lo que hace que cambie de alguna manera
la experiencia, no es como tal vez ponerle atención, no sé, estoy hablando sin saber, ¿no? Pero a Sí, cómo se siente la energía sexual en mi cuerpo y cómo puedo ser de alguna manera más consciente, no de alguna manera expandir mi conciencia al hacer el acto amoroso o otra vez, ¿no? Al cocinar, al caminar o al respirar. ¿No es dónde estoy poniendo mi atención? ¿A eso te refieres un poco? Ni, o sea, el ni es un recurso muy querido por mí, que significa sí y no a la vez. Sí va por ahí, pero también incluye una serie de fenómenos muy concretos. Por ejemplo, la energía se puede reconocer en su textura, temperatura, peso específico, volumen, ¿sí? Podemos reconocerla concretamente casi a nivel físico, ¿no? Entonces, hay un montón de ejercicios que permiten hacer ese reconocimiento y cuando uno tiene el hábito de hacer esos ejercicios, eh, luego accede a estados de conciencia. Una cosa es la práctica como camino y otra cosa es como acceder al estado de conciencia. La forma más práctica de explicarlo es la siguiente. Mira. Yo explico esto en cursos y siempre resulta muy aterrizado, ¿no? Un poco lo que charlamos recién. Soy muy de aterrizar la información. Todos sabemos lo que es un horno. Acá en Chile le decimos salamandra, ¿no? No sé cómo se le dice en México, no me acuerdo. Salamandra es un horno metálico que se ocupa generalmente en las cabañas, ¿no? Imagino que a esta altura ya todos imaginaron de qué se trata. Horno metálico con su chimenea, si se quiere, y cuando uno coloca el fueguito y cierra la tapa y toca la chapa de la salamandra del horno, esa chapa sigue fría, ¿no? Hay todo un proceso de 30 a 40 minutos hasta que esa chapa empiece a irradiar calor. E incluso si yo le quito los leños, va a seguir irradiando calor, ¿no? Entonces, en la práctica individual y en la práctica del acto amoroso, el fenómeno es muy similar. Se practica ciertos procesos energéticos súper concretos, que son replicables, que incluso se podrían estudiar a nivel científico. Yo espero en esta vida lograr que eso se realice así, o sea, que haya estudios científicos, porque se puede replicar y tiene incluso cambios hormonales reconocibles, repetibles, en hombres y mujeres. O sea, hay toda la connotación para hacer estudios científicos de esto, pero todavía no existe. Por ejemplo, el mindfulness tiene cientos de libros y cientos de estudios científicos y otras prácticas meditativas todavía no han tenido la gracia de, ¿no? Mm. Entonces, en el acto amoroso, imagínate estar haciendo procesos que tienen su propio goce, su propio disfrute, pero que incluso luego de un buen rato dejan de ser solamente una práctica o una dinámica, sino que incluso ya pasan a irradiar energía por sí solos. Y tú ya no haces nada y ya entras en estado de conciencia muy bello y sublime. Cada tanto lo vas sosteniendo y retroalimentando, como en la salamandra incluso. Pero es una forma muy simple de explicarlo. Yo siempre cuento una anécdota que es muy interesante, que aplica a esto, ¿no? Hay una entrevista que se le hizo a Einstein, no sé si la has escuchado o sabido, de que un periodista le pregunta, le dice si puede explicar la ley de relatividad, ¿no? Y Einstein le dice que sí, pero le dice, antes, explícame tú cómo se fría un huevo. A lo que el periodista se queda medio así en vivo, ¿no? Frente a miles de personas, quizás en un auditorio, no recuerdo. Y empieza a balbucear para responder y Einstein le interrumpe y le dice, pero explícame cómo se fríe un huevo, calculando que yo no sé lo que es la sartén, no sé lo que es el huevo, no sé lo que es el aceite y no sé lo que es el fuego, ¿no? Eso es un poco el desafío que tengo yo siempre cuando explico algunos elementos del Tantra. Otros son muy fáciles, pero otros son más complejos. ¿Por qué? Porque el Tantra es iniciático. El sentido iniciático del Tantra implica que la entrega de conocimiento, que es eso, la iniciación, que siempre es principalmente de transmisión oral. Los tratados sustentan la transmisión oral, pero no son, eh, nunca se puede entender el Tantra meramente de los tratados. De hecho, los académicos entienden muchísimo del Tantra, pero yo siempre me doy cuenta cuando no son iniciados, cuando son exclusivamente académicos, Estás hablando ¿no? de algo como más teórico o conceptual que Claro, algo claro, experiencial, que algo que se vive. A eso te exacto. refieres. La idea es encontrar un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Entonces, hay académicos que son geniales
pero que uno se da cuenta que hay cosas que las mencionan como supuestamente sucedería tal cosa, y uno dice, no, sí sucede, yo lo he vivido, ¿no? Entonces hay un equilibrio, hay que encontrar un equilibrio en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba? Estás Está- hablando eh, perdón. hablaste de la entrevista de Einstein y de cómo ha iniciado, o sea, hay teóricos, Ajá. este camino. Previo a eso estaba con la idea de que, bueno, de la experiencia, de lo difícil que a veces es complejo explicar ciertas cosas, estaba con el sentido iniciático. Entonces, las iniciaciones precisan preparación. Algunas preparaciones son de horas o de días. Por ejemplo, el N1 que voy a dar es una preparación en sí misma para recibir iniciación en el mismo N1, ¿no? Y yo siempre pregunto en el último día del curso, hago el juego, ¿no? Para que dimensionen la idea. Les pregunto, ¿qué hubiera pasado si el primer día, sin decir nada, les hubiera explicado lo que se está explicando ahora el último día? Y todo el mundo me dice, no hubiéramos entendido nada. Y eso revela la importancia del sentido iniciático. Y eso es un poco lo que a veces se ignora el neotantra. Brinda técnicas fantasiosas, y ahí surgen muchos mitos, sin preparaciones. Mm, Y ahí es donde uno dice, aquí no se está entendiendo el tantra, porque esa técnica, si realmente estuviera así enseñándose, precisa preparación de semanas o meses en ocasiones, y las anuncian así como una cuestión de un día o un fin de semana, y uno dice, es imposible. mm, Si realmente quieren entender de qué se trata, es imposible, ¿no? mm. Es como, no sé, me imagina esta imagen de un bebé, ¿no? Ayudando al bebé a correr, ¿no? Moviéndole sus patitas, sus piernitas, Exacto, sí. ¿no? Y luego lo Ajá, suelta, pues se va a caer, ¿no? Es como, exacto. pasa todo un proceso de maduración, de experiencia, de caídas incluso, ¿no? De Negativas. hecho, sí. Ujú. Yo juego con esa idea en el curso. Cuando les explico algunas técnicas, relajo la situación, relajo las expectativas más que nada, diciéndoles, somos bebés. De hecho, digo exactamente lo mismo, ¿no? Somos bebés y estamos aprendiendo a incorporar las manitos, a gatear si se quiere, a pararnos, a sostenernos en algún lugar, a dar los primeros pasos, a caminar, a correr, a saltar y a volar si se quiere, pero es todo un proceso y aquí no hay cuestiones rápidas, es un desarrollo armonioso, digamos, ¿no? Ujú. Natural. Mm. Y en cuestiones más prácticas y aterrizadas que justo lo Ajá. que dices, ¿no? Y de hecho es lo que reconozco en ti, lo que reconozco en ti ahora y luego desde que te conocí, ¿no? Tu manera de explicar las cosas tan aterrizadamente, eh, creo que van perfecto con este espacio, ¿no? Con el podcast, ¿no? O sea, que rompemos con las ilusiones que se tienen. ¿A qué me refiero con ilusiones? Justamente a muchas veces, porque lo viví, ¿no? A este marco teórico que a veces se confunde con la realidad, ¿no? Es decir, Ujú. eh, se vive, o yo por lo menos vivía, cuando empecé todo este camino. Bueno, primero lo empecé experiencialmente, pero luego me metí mucho a los libros, y entonces llegué de alguna manera, em, en vez de vivir experiencialmente lo que me decían los libros, simplemente como un aprendizaje un poco superficial, teórico, ilusorio, ¿no? Como hazte cuenta de tener el mapa, pero no caminar hacia el tesoro, ¿no? Así me sentía yo cuando Claro. inicié, y por eso se llama Siento Desilusionarte. Entonces, en cuestiones más prácticas, más aterrizadas, más, eh, pues, terrenales, ¿no? También incluyendo la parte no terrenal, pero eh, ¿cómo se vive el Tantra? ¿Qué es vivir desde ese lugar? Aparte, entiendo que es esta expansión de conciencia, ¿no? Pero ¿cómo vive alguien que practica Tantra, que vive desde el Tantra? El camino tántrico es, como te decía un poquito recién, es un camino iniciático que compagina equilibradamente estos fenómenos que decías, ¿no? Esto de pasar solo leyendo. Hay gente que también solo camina sin mapa, ¿no? Tú decías, tengo el mapa, pero no camino, y lo que más abunda hoy es al revés incluso. Caminar sin mapa en el nombre de, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Hay muchas personas caminando en nombre del Tantra sin el mapa. El mapa son los tratados mismos y las iniciaciones y la guía, ¿no? Mm. Ayer me Eh, decías, de hecho, perdón por interrumpirte, pero ayer me decías algo muy interesante, que en estos escritos del Tantra realmente no se enseñan las prácticas como tal. exacto. ¿Cómo Es funciona eso? raro que un, es raro que un tratado tenga técnicas. Los que tienen técnicas son un solo tratado, por ejemplo, tiene
técnicas muy concretas que incluso no son técnicas, son formas de apreciar la vida misma, ¿no? Que si uno no tiene guía, por ejemplo, yo presento un módulo entero en un curso sobre ese tratado. El tratado dice, imagínate una botella, yo aquí tengo una botella, concéntrate en el centro, desdibuja la figura e ilumínate. Y por más que tú te pongas a hacer eso, va a ser difícil que entres en estado de iluminación si no estás preparado para eso, ¿no? De hecho, el tratado eh, comienza explicando la relación entre Shiva y Shakti, que en realidad es y Bhairava, los mismos principios. Eh, pero uno reconoce ahí que Bhairavi es prácticamente una iluminada, que está a un paso de. Entonces esos tratados son casi para iluminados, ¿no? Ese es otro aspecto que no se entiende en la espiritualidad moderna, que algunos textos son prácticamente para grupos filosóficos muy desarrollados. Mm. Por ejemplo, esta idea de no juzgar o no pensar, ¿no? Yo soy partidario de que necesitamos juzgar, pero el juzgar se entiende mal. Y me queda responder tu pregunta, ¿no? Pero tenemos el prejuicio, juzgar sin conocimiento, el juicio, razonar, discernir, y la condena. Y muchas veces el juicio se confunde con el prejuicio y la condena, ¿no? Pero tenemos que discernir, porque si no pensamos, tenemos la bota en la cabeza y decimos, ah, pero no hay que juzgar, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive el Tantra? Bueno, decíamos que el Tantra es iniciático, que uno recibe iniciaciones y las pone en práctica. Y hay toda una secuencia de entendimientos en el proceso iniciático, donde uno comienza siendo un buen discípulo, por lo menos del camino. Hoy la palabra gurú, maestro, guía está muy devaluada porque hay muchas personas ocupando ese rol de forma tóxica, insana y demás. Y es lamentable. Por eso incluso yo no me presento y no lo soy, no soy maestro. Para mí un maestro es un iluminado. Yo soy un iniciado que comparte su experiencia y conocimiento y su entendimiento de los tratados y mi experiencia propia de las prácticas, que soy súper meticuloso y me fascina compartir en detalle cómo entender las prácticas y las técnicas, ¿no? Siempre estoy dando lujo de detalle de cómo comprenderla mejor. Entonces de ahí uno pasa a ser si uno practica las iniciaciones, los recursos que recibe, eso es sadhana. La sadhana es la práctica espiritual. Y cuando uno practica abundante sadhana, pasa a ser un sadhaka, un practicante. Y luego de años de ser un practicante, los guías dicen, ok, estos practicantes, estos sadhakas, realmente tuvieron una práctica comprometida y ya se les nota resultados, comparten cómo acceden a estados de conciencia y demás, entienden los tratados, hay una serie de coherencias en todo ese fenómeno. Estos están preparados para aprender a brindar el conocimiento. Y es otro proceso más, ¿no? Eso es el sentido iniciático. Entonces, uno, ya con todo lo que te conté, te vas haciendo una idea de toda la preparación coherente que existe en torno a eso, y uno tiene su propia práctica y va descubriendo en los detalles muy simples algunos resultados. Por ejemplo, un poco lo que te compartí en el acto amoroso, ¿no? Que a veces hay mucha expectativa en torno a eso, pero un ejemplo que no tiene relación. Hace unos 12 años, ¿será? Vivía en Buenos Aires y venía acá a Santiago de Chile, a brindar cursos por el fin de semana. Y el día lunes, en invierno, julio, algo así, me subo al avión, un lunes a la mañana, a primera hora, eran las 7 de la mañana, suponte. Santiago estaba cubierto por una única nube gris tirando a negro, prácticamente oscuras, ¿no? La ciudad. Entonces subo al avión, o sea, las nubes, ¿no? Subo al avión, el avión asciende, la palabra es clave, y esto que era una nube gris tirando a negra, cuando trasciende la nube, era un paraíso blanco resplandeciente con el sol pegadito ahí, una imagen sublime, exquisita, maravillosa, ¿no? Entonces yo veo eso y la energía, ciertos procesos energéticos que practico habitualmente, comenzó a ascender sola, sin ninguna indicación de mi conciencia, y así estuve como 40 minutos durante el vuelo en estados extasiados, ya cerrando los ojos sin importar las nubes y el sol. Y después de 40 minutos empieza a atenuarse y a relajarse y ya, ¿no? Mm. Y 2, 3 días más tarde reflexionaba y pensaba, ¿alguna otra persona en ese avión habrá tenido una experiencia similar? Y la realidad es que no, probablemente no. A esa altura yo ya tenía 7 años de práctica, en donde en ocasiones llegué a practicar 5 o 6 horas diarias de procesos energéticos, de acceso a estados de conciencia y demás. O sea, un cúmulo de experiencias
que luego incluso hacen como la salamandra y un día espontáneamente se encienden y demás, ¿no? Esos son como pequeños estados espontáneos, además de la práctica misma que proponen los estados, ¿no? Entonces, nutrir de esa forma los estados de forma tan habitual genera un impacto en la forma de comprender las cosas, ¿no? Eso sumado a toda la simbología que tiene el Tantra y por ahí puedes atisbar un poco de qué se trata vivir el Tantra, ¿no? Creo que me supe explicar y dar un pequeño marco de... Y lo otro que sucede es esto que contabas, ¿no? Que charlamos ayer, que los tratados no tienen técnicas. Lo que pasa es que los tratados describen estados de conciencia. Si uno no tuvo acceso a esos estados de conciencia, perdón, Es como leer algo los extraños vacío. sí, son súper duros, son difíciles de leer, hasta te duele la cabeza leerlos, ¿no? Pero si tú has accedido a los estados de conciencia, el tratado te está hablando de ti. Y encima te está diciendo que eso es una experiencia Advaita, no dual, de reconocimiento del ser, relacionado con diferentes principios del universo. Entonces, tú te estás identificando con experiencias que ya tuviste relacionadas a procesos universales. Entonces, esto de que, esto de que somos uno deja de ser un cliché y pasa a ser una experiencia un poco más orgánica, poco a poco, ¿no? Deja de Me, ser solamente una frase teórica. me interesa mucho estos conceptos y este énfasis que haces, por ejemplo, en el ascender, ¿no? En alguien iluminado también. Me interesa saber qué onda con esto, ¿no? Desde el Tantra, quién es alguien iluminado y qué papel juega esta no dualidad. Ay, me encanta este tema. Este, ¿qué papel tiene esta no dualidad y este reconocimiento del ser en esta Ujú. ascensión? Porque como lo veo yo, es como entre más reconozcas este ser esencial que va más allá de las formas duales, menos filtro hay para que la energía ascienda. ¿Ascienda a qué? Pues a otros niveles de conciencia que como ayer hablábamos un poco, ¿no? De hecho, estaría interesante que lo toquemos hoy, aunque sea un poquito, ¿no? Ujú. Cómo vivimos desde ciertos niveles inferiores, y por decir inferiores no son realmente malos ni Sí, sí, peores, sí. Sí, tal ¿no? cual. Que me gustaría mucho que expliques eso también, ¿no? Porque no son malos ni peores, simplemente pues son otros niveles, ¿no? Son ¿Y cómo? estadios, digamos. ¿Cómo? Son estadios de conciencia, digamos. Exactamente, Y son exactamente. necesarios. Sí, totalmente. ¿Y cómo funciona este reconocimiento del ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la conciencia? ¿Y cómo juega el papel energético en este reconocimiento del ser que pareciera ser algo intelectual, pero realmente no lo es? No es algo intelectual. Puede empezar como algo intelectual, pero este reconocimiento va más allá de lo intelectual. Exacto. El Tantra, bueno, hay todo un marco que cuando uno, es como el mapa, ¿no? Tienes un mapa y tienes una linterna, ¿no? El guía, uno, el que tiene un poco más de conocimiento, en este caso yo, lo que hace es eso, abrir la linterna y decir, ok, prestemos atención un poco a esta parte del mapa y entendámosla. ¿Qué pasa con estos relieves? ¿De qué se trata este sector del mapa? Y mira este otro. Y ves que hay una conexión entre esta parte y esta otra parte del mapa tántrico, ¿no? Entonces, un poco en los 60 segundos que te tomaste para hacer preguntas, prácticamente me pediste que te describa el mapa entero. Y es complejo porque, bueno, hay una serie de marcos teóricos y experimentales, de hecho, porque siempre es una combinación de una cosa y otra, que se van retroalimentando de forma muy lúcida y uno ya prácticamente entiende luego, no meramente intelectualmente, sino ya como experiencia, ¿no? Entonces, vamos por partes. El Tantra tiene varias vertientes y enfoques. De hecho, dentro del Tantra Shivaíta, que es el de India, hay 4 escuelas concretas, con sus enfoques totalmente diferentes y compatibles. Algunas hacen enfoques más unos en los otros y demás. Yo en los cursos voy entrando en tema de las 4, pero de a poco, no es una cuestión súper progresiva. Y las iniciaciones van haciendo más sentido y demás. Pero es un camino hermoso, pero mi enfoque es la profundidad. O sea, no te enseño 10 cosas superficialmente, sino que enseño de a una o dos cosas para que queden bien asentadas y que realmente sean cimientos para el siguiente paso. Si enseñamos puras cosas superficiales, nunca vamos a terminar de dar pasos firmes, ¿no? Ahí en México vi una vez
una escuela que enseñaba, bueno, el Tantra tiene 10 divinidades propias, femeninas, que se llama el Mahavidya. Son 10 divinidades que cada una es un camino en sí mismo. Y yo las aprendí una por año. O sea, tuve iniciación una al año. Pero aquí en México las enseñaban en un fin de semana a las 10. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo llegas a comprender todo ese fenómeno que tiene un marco teórico alucinante y profundo en un fin de semana? ¿No? Entonces, voy al revés, contracorriente en ese sentido. Soy de profundizar y se puede ocupar un fin de semana para entrar en un fractal de profundización que quedas alucinado solamente con 2 temas. Ya quedas súper satisfecho a nivel intelectual, espiritual, de reconocimiento de emociones, inteligencia y demás, con 2 temas bien presentados, pero profundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el ser? Tenemos lo que se reconoce como... El Tantra no es tanto del dios barbudo o del dios antropomórfico, aunque están allí los dioses, digamos, como representantes antropomórficos de los mitos, porque que un principio tenga historias es como raro, ¿no? Pero originalmente existían principios, y como a algunos discípulos o discípulas les costaba reportarse a esos principios, se les dio forma, historias, simbolismos y demás, como para acercar un poco el fenómeno, como un escalón intermedio, ¿no? Para luego reportarse directamente hacia el principio mismo, ¿no? Por ejemplo, tenés a Kali. Kali es la transformación, la muerte, el tiempo. La destrucción, ¿no? Sí, la destrucción y que da paso a la vida, ¿no? Porque sin cambio generacional no hay novedades, no hay proceso, no hay evolución y demás, ¿no? De hecho, mucho de la ciencia tiene perfecta coherencia e empatía con la espiritualidad desde el punto de vista tántrico. No son ajenas, empatizan muy bien. Entonces, al no saber reportarse con eso, se le dio una imagen, una historia, una connotación, etcétera, etcétera. Entonces los discípulos primero re- em, se conectan con esa imagen para luego entender más profundamente el principio, soltar incluso la imagen, ¿no? Entonces tenemos una vía de construcción de conocimiento, pero también hay una vía de disolución del conocimiento, en donde empezamos a despejar cosas, que eso es el neti neti. Empezamos a despejar cosas para que al no haber todas esas informaciones, lo que queda es la experiencia del ser, ¿no? Entonces el Tantra es un poco más de no explicar tanto qué es el ser, sino empezar a despejar nociones, ¿sí? Para llegar a eso. No es negar, por ejemplo, no se niega el cuerpo es un vehículo, ¿sí? De hecho, el Tantra, esta diferencia que hablábamos al principio del Advaita, del Vedanta, que es Advaita, Advaita significa no dual, ¿no? El Vedanta es Advaita y el Tantra también es Advaita. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿No? No duales los dos, ¿no? La diferencia es que el Vedanta dice que todo es ilusión. Esta idea de que se popularizó aquí en Occidente, que dice todo es ilusión, Es eso viene maya. del Vedanta. Sí, pero a ver, es Maya, ¿no? Ok, vamos con el concepto de Maya. El Vedanta dice todo es ilusión, entonces la forma de llegar a Dios es darte toda la vuelta. ¿Sí? Hay que evitar la experiencia, es evitativo en ese sentido, ¿no? Evitar la experiencia, evitar la sexualidad, evitar un montón de cosas, la reclusión en monasterios, toda esa connotación de reclusión, tiene orígenes en lo vedántico y en lo brahmánico y demás, ¿no? Y el Tantra dice, en vez de decirte que todo es ilusión y que tenés que evitar la ilusión para llegar a Dios, o sea, tienes que evitar a Maya para llegar a Dios, ¿sí? El Tantra dice, todo es Dios. Entonces, en vez de ser evitativo, es transitivo. Tú Usa la transitas. experiencia. Usa la experiencia Exacto. para Y cada despertar. experiencia, si tú tienes las técnicas, las iniciaciones apropiadas, cualquier experiencia es un fenómeno. De hecho, el Tantra dice, el tántrico hace fuego de cualquier madera. ¿Sí? O sea, no significa que se va a meter en todas las experiencias, pero si la estás viviendo, de ahí también puedes sacar sabiduría, incluso experiencias concretas, o sea, no filosóficas, concretas, ¿sí? Concretas. Entonces, ¿cómo juega Maya ahí? Maya no es la existencia, Maya es como entiendo la existencia, ¿sí? Y eso es un cambio de perspectiva radical e incluso ocupa el mismo nombre, ¿no? Y son 2 enfoques totalmente diferentes. El yoga suele ser
vedántico, un poco evitativo. Y ahí, por ejemplo, se habla de Brahmacharya, que es un principio tántrico también, de esta forma evitativa, la abstinencia y demás. En cambio, el Tantra habla de Brahmacharya experimentando, pero aplicando ciertos conocimientos que evitan la pérdida de energía sexual, por ejemplo. Tanto en hombres como mujeres, pues las mujeres también tienen pérdida de energía sexual. Para explicar todo eso también necesito un buen marco teórico que quizás en una entrevista así sea un poco complejo, pero lo dejamos ahí latente quizás, o quizás con alguna pregunta específica podríamos saldar ideas, pero de ahí también podemos saltar a los mitos. Ya con este marco podemos saltar tranquilamente a los mitos del Tantra. Es un tema que me encanta, me encantaría escucharte por horas hablar de esto, ¿no? Y sí, me encantaría, eh, aunque sea tocar un poco superficialmente, esta pérdida de energía sexual, ¿no? Y cómo, no sé, hoy en la sociedad es súper normal, bueno, no sé cuándo empieza la pornografía, ¿no? Y todos estos hábitos Tiene que que ver. hoy la sociedad tiene, ¿no? Pero cómo es que esto está impactando en una pérdida masiva y no nada más pérdida, yo creo que eh, ignorancia de nuestra Sí, propia energía. O sea, ya ni siquiera la conocemos, ¿no? Y no nada más tal no la cual. conocemos, sino que la estamos regando por todas partes. Y yo o sea, me imagino que no nada más sexualmente hablando, ¿no? Hay toda una serie de cosas que hacia las cuales depositamos nuestra energía sin saber ni siquiera que lo estamos haciendo. Yo supongo que también estar así en el celular, scrolling todo el tiempo, te quita energía. O Sí, hacer algo que, hacer algo que no quieres, te quita energía. O convivir con gente que no quieres, te quita energía. No sé cómo funciona. Primero, ¿qué es esta energía que depositas? ¿De dónde viene? ¿En dónde se deposita? Aquí estaría impresionante. Me encantaría hablar también de cuál es la diferencia entre la energía sexual y el kundalini. ¿Qué es el kundalini? ¿Qué es la energía sí, sexual? hablemos de eso. ¿Y qué es la energía vital? ¿No? Si es la misma que el kundalini y que la energía sexual. Me interesa mucho saber de esto y luego ya pasar a los mitos. Si es que no, porque ya o sea, espero que vengas otra vez, ¿no? A hablar Sí, de claro, esto. Y si me se les encanta. van ocurriendo preguntas a las personas que están escuchando, anótenlas, mándenmelas, se las hago llegar Sí, ahora y hacemos otro episodio. hacemos otro con preguntas. Sí, Ujú. encantado. Mira, a ver, veamos. Todo lo que escribiste recién prácticamente es una descripción intuitiva de un principio tántrico que se llama Brahmacharya. Brahmacharya es maestría en Dios, que justamente es, en vez de estar perdiendo todo el tiempo, es estar nutriéndote, ¿no? El ascenso de energía, entre comillas, si se quiere, ¿no? Que igual, a ver, la dificultad con todo esto, un poco yo lo menciono en el curso, lo primero que hay que hacer es barrer con un montón de desinformación para que no se mezcle con la información, ¿no? Porque el mismo concepto puede ser interpretado de tantas formas diferentes, y si yo solamente lo menciono, puede ser interpretado de forma New Age, o neotántrica, o desinformada, o todas las connotaciones que ya tienen algunos conceptos, ¿no? Entonces, lo que escribiste recién, muy intuitivamente, de forma muy bonita e interesante, es este principio Brahmacharya, que es tántrico por naturaleza. Aparece en yoga, en el Yama y Niyama, que son 10 principios del yoga. Uno de ellos es Brahmacharya, pero ese principio es el más tántrico que existe de todos esos 10 conceptos, que es el que más interesa al Tantra, que es esta idea de, justamente, dicho muy simplemente, sin ningún tipo de marco previo que me permita sustentar un poco la idea, esta idea de, aún no sabemos qué es la sartén, el fuego, el aceite y el huevo, ¿no? Pero un poco teniendo en cuenta eso es no desperdiciar energía y, y optimizarla para acceder a estados de conciencia bellos y sublimes, en la vida cotidiana y también en acto amoroso, ¿sí? Porque estamos hablando de también energía sexual, ¿sí? Y tal como decís, este principio dice que existe un punto en el cual perdemos energía y eso se aplica a todo, a estar con el celular, al acto amoroso, a esto, a las discusiones, a lo que sea. Todo Cualquier tiene ese acto, punto. cualquier acto amoroso es una pérdida de energía o hay maneras de no perder energía en el acto amoroso y si tiene que ver con la pareja con la que la haces o con el estado de conciencia
desde el cual lo haces, o tal vez si es sexo casual, pierdes más energía, o, no sé, me interesa mucho saber esto. No sé si me La estoy pérdida de explicando energía un poco, es pero... un elemento súper concreto, que si vamos a decirlo así tan claramente, en el caso de los hombres es la eyaculación. La pérdida de energía implica eso. Entonces, va más allá del contexto de si un encuentro es casual, o un encuentro es así, o un encuentro es así. Tiene relación con la descarga concreta de energía. Ahora, el problema de ahí es que surge un mito enorme. Ahí ya entramos con mitos. Está el mito de que hay que evitar la descarga, la eyaculación, ¿no? Pero en realidad, la no descarga es un tránsito y en realidad es una resultante, no una meta. Si yo ando, si yo ando todo el acto amoroso con mi ser anudado, me imagino, imagínense la idea de estar con las piernas cruzadas así anudadas para evitar la descarga, ¿no? Medio en broma, pero medio en serio. Hay gente que anda así. Eso no va a ser, no es tántrico. No tiene nada que ver con el tantra y en algunas escuelas también se enseña eso. Otro problema es que muchas escuelas en su desinformación brindan el mismo entendimiento para hombres y mujeres. Y como biológicamente somos diferentes, tiene impacto diferente y tiene tratamiento diferente. Entonces, si hacemos que las mujeres hagan lo mismo que los hombres, entre comillas, así dicho muy genéricamente, ellas se están perdiendo mucho, mucha experiencia bonita. Eso ha pasado, pasa concretamente. Yo he tenido alumnas que me decían, me dijeron esto y te hace sentido y no, pero es porque faltaba un buen marco para explicar que eso no le corresponde a ellas. Tenemos hombres y mujeres desde lo biológico, ¿no? Más allá de la identidad o identificación y demás. Desde lo biológico, macho-hembra, tenemos desafíos totalmente diferentes en torno al manejo de energía sexual. Para eso sí me hace falta un tremendo marco teórico que ahora no voy a ser capaz de transmitir. De hecho, en el curso transmito teoría, pero también transmito experiencia que sustenta esto, ¿no? Que vamos mechando entre una cosa y otra, entonces te hace sentido desde lo que viviste incluso, ¿no? Desde créeme lo que digo. Yo nunca estoy con esa idea de creer lo que estoy diciendo, sino experimenta, juega con estas herramientas concretas, súper concretas, que incluso puedes reconocer aquí ahora que sí te resultó, entonces tienes una confianza de si me resulta aquí ahora, confío en que va a tener un resultado a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Un poquito lo que charlábamos ayer. Entonces esto no es de imaginar, de hecho eso es otra cuestión que la espiritualidad moderna es muy visual, muy de imaginar. Aquí no, aquí es de la experiencia es concreta y tú puedes reconocer en detalle si te está dando resultado o no, y si no te está dando resultados, las herramientas para ajustar y demás, y con entrenamiento y práctica y sostenimiento que lo doy. El curso nunca, la iniciación nunca termina en el curso, sino que ahí yo siempre acompaño, ¿no? En diferentes instancias y demás, siempre estoy para servir. Eh, entonces, bueno, el mito es este, de que no hay que descargar, cuando en realidad no descargar va a ser una resultante. No, una resultante de acceder a estados sublimes de conciencia, que ya tiene su gracia, su goce mismo. La experiencia misma va a descongestionar el anhelo de descarga en los hombres. ¿Sí? En el caso de las mujeres es diferente ese proceso. Eh, entonces, el primer mito es, hay dos vías para sintetizarlo, es una enseñanza muy física y una enseñanza integral. La enseñanza física es muy de, haz esto, no hagas esto, es muy así, muy rígida, y no da resultados como efímeros, que es imposibles de sostener en el tiempo, ¿no? Si un hombre deja de descargar, se entiende la idea de descargar, ¿no? Eyacular, en algún momento se va a agotar, porque no está haciendo con nada esa energía que está acumulando. Es lo que le pasa a los curas, de hecho. Los curas le dicen, no tengas relaciones sexuales, pero no le dicen qué hacer con su energía sexual. Mm. En Tantra, en Tantra es al revés. En Tantra es, te doy todas las herramientas para que hagas uso para que manejes bella y sublimemente tu energía sexual y puedes aplicarla en periodos de abstinencia o en periodos de sexualidad activa. Porque periodos de abstinencia tenemos todos, o sea, no estamos en relación y surge, ¿no? Ujú. Entonces, el Tantra es educativo principalmente. Brinda conocimiento educativo, ¿no? ¿Me voy explicando? ¿Te hace sentido? ¿Va por ahí tu pregunta? Sí, sí, sí. Entonces, uno de los mitos es que no hay que descargar, y O sea, sí vamos a cuidar la energía sexual, pero no va a ser no es el objetivo no descargar, sino que va a ser el resultado. es el resultado de toda una práctica de experimentación energética, de estados de conciencia, que de alguna manera
como lo que entiendo es que disminuye esta necesidad o este objetivo de descargar en el hombre, ¿no? Y Descongestiona incluso, ¿no? Porque al tener mucha energía sexual en la zona, el hombre siente hormigueo, todo el fenómeno físico, eso está ahí, es normal, natural, ¿no? Porque de hecho, nosotros tenemos una carga ancestral de pulso eyaculatorio porque tenemos en realidad pulso procreativo. El claro, tema es trascender el pulso procreativo, no mentalmente, ni filosóficamente, ni políticamente incluso. O sea, todo eso se va a dar, pero incluso es lo mismo, es un resultado, no es el objetivo, sino que trascendemos el pulso procreativo porque esa misma energía la estamos ocupando para hacer procesos. eh, la creación son los nuevos, en vez de ser procreativos a nivel físico, estamos siendo procreativos a nivel de estados de conciencia. Orgasmos en diferentes estados de conciencia, por ejemplo. mm, Por ahí va la cosa, de forma súper concreta, no es teórico ni filosófico, sino es una experiencia concreta que replicas cuando deseas. mm, Pero para eso tiene que aplicar durante un periodo un entrenamiento. Un poco lo que charlamos ayer, que creo que sería bueno mencionar. La- el, el entendimiento de cuerpos sutiles y manejo de energía a veces es muy teórico y muy visual, pero en realidad es súper concreto y se puede entender como, por ejemplo, cuando uno va al gimnasio. Yo no puedo ir al gimnasio y el primer día esperar levantar 100 kilos, ¿no? Porque mi cuerpo no va a estar preparado. Lo que tengo que hacer es una coherencia de ir 6 meses, un año, hacer todas las prácticas, entrenamientos que el instructor me brinda para preparar el cuerpo, que tiene conocimiento del cuerpo físico, tiene conocimiento de los desafíos de una persona que trata de entrenar su cuerpo físico, todo eso que te va acompañando durante un proceso hasta que un día dices, ok, pude, ¿no? Hoy la espiritualidad es como muy forzadamente rápida, o sea, es prácticamente lo contrario de lo que se quiere, ¿no? Es casi una eyaculación precoz en ese sentido. O sea, todo tiene que ser rápido y no resulta. En cambio, en vez de haber un entrenamiento profundo que te permita tener resultados, te dicen, bueno, compra esto y ya está, eres un tántrico, o eres esto, o eres lo otro. Aquí lo que se hace es un entrenamiento coherente que te permite sostener esto de por vida. Lo que, la premisa del tantra permite ser realmente sostenida. oye, ahorita, como humanidad colectivamente dirías que estamos en esta condición de eyaculación precoz, en el sentido de que todo lo queremos rápido, instantáneo, y ¿es esto un nivel de conciencia? ¿Es esto un reflejo de un nivel Sí. de conciencia que tenemos como humanidad colectivamente? Lo digo en el curso con mucho más contexto, que hace mucho más sentido, ¿no? Pero sí, la realidad es que el 90 y tanto por ciento de la humanidad está ahí, es el estadio en el que estamos ahora, y justamente en el curso yo brindo esta capacidad que hablábamos ayer, ¿no? A través del sistema de chakras, que la gente ve el programa y ve chakras y dice, ah, ok, otra vez un curso con chakras, pero después se quedan impresionados, humildemente, pero realmente lo digo, porque yo aterrizo los chakras a lo cotidiano, ¿no? Un poco lo que charlábamos. Nosotros elegimos música, comida, películas, libros, hasta ocupamos la palabra y creamos realidad con la palabra en torno al nivel de conciencia en el que estamos, Total. ¿sí? Y Incluso eso sucede, vemos diferentes cosas. ¿cómo? Incluso podemos llegar a percibir diferentes cosas o aspectos de la realidad dependiendo desde dónde estemos parados, ¿no? Está esa historia de Ramdas, me encanta Ramdas, y Ajá. dice que están dos personas, ya lo he platicado en este podcast muchas veces, pero ya Ahí. sé, público querido y hermoso, siempre hablo de Ramdas, yo sé, pero me encanta. Este, pero dice que están estas dos personas en la misma calle, ¿no? Uno que Ujú. está pues muy horny, muy caliente, ¿no? Y el otro que está muy hambriento, ¿no? Entonces acaban todo el Bien. camino de la calle, llegan al final de la calle y uno le dice al otro, ¿viste esas chavas? ¿Viste esas mujeres? Estaban hermosas. Y le dice el otro, ¿qué Bien. mujeres? Yo solo vi pizzerías. Sí, cada uno ve su realidad, ¿no? Y yo eso lo detallo en cosas súper cotidianas. Hasta te armo un MasterChef en función a realidades y cómo entiende cada nivel de conciencia el que hace con su comida o sus motivaciones para cocinar. O cómo entendemos la experiencia de un perro que está enfrente en cada nivel de conciencia. Y así, infinidad de detalles voy dando medio entre humor y exageración para que se vaya entendiendo y luego compaginar todo eso, ¿no? Soy muy de hacer bromas en el curso, me parece que el humor
Ayuda mucho a entender las cosas. Me divierto mucho. Estos ejemplos que son chistosos, pero son súper concretos, entonces te estás riendo y entendiste todo el sistema de chakras de un saque, ¿no? Solo con un chiste. Entonces, pero esa explicación hay que darla en el momento justo, cuando ya hay un preámbulo súper coherente que ayuda a entender todo el proceso, ¿no? Y mi curso, entre que es súper espontáneo, a veces me dicen, ¿qué dijiste? Y no sé, recuérdame tú, porque estoy siendo espontáneo. A pesar de ser súper espontáneo, hay como una suerte de guión donde yo sé en qué momento corresponde decir ciertas cosas porque ya tienen su sustento y es como el gag o elemento clave o el clímax va ahí. Ahí es donde van a entender, no antes ni después, es ahí, es clave. Y esa experiencia siempre se les nota en el rostro, ¿no? Yo reconozco que sí, hizo esta idea de que el curso es una suerte de eureka constante, ¿no? Eureka, tal cosa, eureka. Y esto que fue un eureka, después pasa a ser un eureka en otro contexto, en el contexto de sexualidad sagrada, y así, ¿no? Cada vez es un eureka más grande. Me Y es un encanta, disfrute tremendo en ese sentido, ¿no? me encanta, me encanta. Este, y tengo aquí una pregunta interesante, ¿no? O sea, ¿qué es? mm, Porque una de las cosas que hablamos mucho en este podcast es cómo eh, estos diferentes conceptos o mapas acerca de la realidad o de nuestro cuerpo sutil o etcétera, etcétera, Ujú. cómo eso se puede convertir también en una trampa, en el sentido de eh, que parezca otra religión más, otra, Claro. mm, otra cárcel más a la cual nos metemos, ¿no? Eh, y esto fue algo personal que yo viví, ¿no? Eh, este desapego de alguna manera, que hoy lo entiendo de manera diferente, creo que lo decías, ¿no? Al principio. Yo cuando empecé este camino dije, Gabriel no existe. No, yo hoy sé que Gabriel existe y no existe de alguna manera. O sea, Gabriel no existe en el sentido Entiendo. conceptual del yo, de toda mi identidad, mis preferencias, la. Historia, es solamente una historia autorrelatada, ¿no? Hoy puedo integrar a Gabriel, hoy puedo integrar la razón, pero en ese momento Ujú. decía, en México se diría la chingada con la razón lo único que nos hace es separarnos de la realidad, separarnos de lo que Ya, es. un poquito mencionamos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿Y, y dentro de los marcos que yo compartí, dónde meterías eso? ¿Te acordás que lo hablamos recién? sí, 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 en la experimentación, no nada más en la parte conceptual, esta nivelación que hablas, ¿no? Dices. Exacto, ¿no? Es esto de que Gabriel no existe, es muy de eh, Vedanta. Maya. Sí, exacto, exacto. Eso es. Es muy. Ojo, el Vedanta es No, alucinante. me encanta, me encanta. Ojo, no estoy cuestionando el Vedanta en sí, sino algunos conceptos que me hacen más sentido como contrapartida en el Tantra. Pero el Tantra surge del Vedanta, o sea, y toma muchos elementos del Vedanta y los resignifica. Lo que tiene el Tantra es que transgrede aspectos dogmáticos dentro de practicantes del Vedanta, incluso, no del Vedanta en sí mismo. Ujú, De hecho, las divinidades son las mismas en ocasiones. ujú, ¿Sí? Se toma Rudra, Bhairava, Shiva, son la evolución de la misma divinidad. Solamente que esta divinidad era la transgresora, mientras que la otra era la puritana o demás, ¿no? Pero incluso existe Tantra Vishnuita, eh, el ramaje es enorme, del tronco sale un ramaje enorme y hay que tener bastante claridad con respecto a eso. Y como yo no me doy cuenta a veces de que no se ve ese ramaje, digo, puede sonar que estoy cuestionando el Vedanta en sí, ¿no? Cuestiono algunos elementos en nombre del Vedanta incluso, ¿no? Incluso más allá del Vedanta, ¿no? Shankaracharya es un maestro vedántico que en algunas ocasiones se dice que no, que fue tántrico. Más allá de eso, se lo reconoce como vedántico y tiene tratados alucinantes y uno queda extasiado al leerlo, ¿no? Al estudiarlo y demás. Y también, es verdad, tiene guiños tántricos. Pero el punto es, esto que mencionabas recién de Gabriel no existe es toda desilusión. Entonces yo también lo soy. El Tantra dice, Gabriel existe, Gabriel es Dios. La ilusión es no entender que Gabriel es Dios también. Hoy, eh, ayer, hay una cuestión de que la espiritualidad necesita un pensamiento crítico súper importante hoy por hoy que no existe, ¿no? Entonces estaba escuchando un live de un médico, creo que era, y una psicóloga,
que cuestionaban mucho estos conceptos que están pasando, como por ejemplo, que decían, lo no dual es nocivo y es dañino lo que están haciendo en torno a lo no dual. Y yo entendía su perspectiva, claro. Si esta cuestión New Age dice que somos no duales y Dios es todo poderoso y omnipresente, o sea, todos somos poderosos y omnipresentes en ese sentido y podemos ignorar cualquier cosa o crear nuestra realidad. Y hay bastante fantasía en eso, porque las lecciones espirituales es que encarnamos en una realidad no para ignorarla, sino para entenderla y hacer un desarrollo comunitario, no para ser egoístas y decir, yo voy a tener mi mansión y me olvido de la gente que está allí con dificultades, ¿no? Es un proceso. Voy a manifestar mi mansión, mi coche, mi... Sí, exacto, no tengo mucha afinidad con esa Sí, actitud, con esa devaluación de la espiritualidad a lo material exclusivamente, ¿no? De hecho, son principios espirituales que fueron reconocidos para desarrollar justamente nuestro carácter y un montón de cosas y están siendo ignorados solamente para tener un auto de última gama o cosas por el estilo. Entonces, la crítica a ellos era justa, pero no contemplaba que, por ejemplo, el Tantra no entiende lo Advaita, lo no dual, como de este Dios barbudo, que todo lo puede y que nada le importa, o que no importa si la gente sufre, sino que el Tantra es no dual, Advaita, en función a un principio. Dios es un principio, no una entidad que dice tú sí, tú no. ¿Sí? Es esta idea de que el universo no son solamente un cúmulo de cosas, sino una totalidad que tiene diferentes escalas de densidades y demás, y eso se entiende como principios. De hecho, el Tantra lo describe, el mapa es tattvas. En el Tantra eso es súper concreto. Existen los tattvas y se estudian, son 36, viene de otra línea que es la Samkhya, que tenía 25, el Tantra la reconfigura, le da su propia connotación y desarrollo, ¿no? Y ahí te habla de los tattvas, que son principios o elementos. Entonces hay una coherencia, una lógica de que no se puede malinterpretar lo no dual a esto de, sí, yo soy todopoderoso y mm, puedo hacer cualquier cosa. claro. Puedo fumar 100 atados de cigarrillo por día, pero no me va a dar cáncer porque soy Advaita, no dual, todopoderoso, ¿no? Porque eso es eso es lo que criticaban, ¿no? La incoherencia que hay en la espiritualidad, que es real, y Sí, gente sosteniendo cualquier cosa. sí. Hace un rato, yo tanto subo memes en mis redes, y había un podcast que era a través de números sagrados, no sé si has escuchado hablar de la idea de números sagrados, que puede tener hasta cierta coherencia con respecto a la resonancia, ¿no? Pero decía, números sagrados para ensanchar tus labios. No, ¿A pues. quién le importa? No, para ser más blanco, para blanquear tu piel. Y ella aparecía toda con cientos de filtros, toda blanca, casi parecía un ser de luz, ¿no? Literal. Entonces, claro que la ciencia y los psicólogos, tú eres psicólogo, pero hay corrientes psicológicas que están diciendo esto es una tontería. Y lo es. Desde la misma espiritualidad decimos lo es. Pero lamentablemente caímos todos en la bolsa, porque uno trata de transmitir con coherencia, con principios, incluso tomando coherentemente la ciencia, pero hay otras corrientes que toman la ciencia como una forma muy absurda, ¿no? Todo el mundo ahora hace cosas cuánticas. Ujú. Si me ven haciendo tanta cuántico, me denuncian, ¿no? Meten el apellido cuántico por todos lados, ¿no? Y no ayuda porque para eso tienes que tener una base enorme de entender lo que es cuántico, pues si no lo vas a desfigurar, vas a tergiversar lo que es la cuántica en sí. La cuántica, claro que tiene relación directa con la espiritualidad, 100%. pero, pero la forma en que se está transmitiendo termina siendo una caricatura, 100%. ¿no? 100%, al igual que muchas otras cosas, ¿no? Y hablas algo muy interesante, como dices, como este universo no es esta eh, que dice como cúmulo de diferentes partes, ¿no? Sino que es todo uno. Y creo que eso aplicado en la experiencia más aterrizada y terrenal es esta eh, forma de vivir esta experiencia, ¿no? Ahorita que estoy hablando contigo, te estoy escuchando, pero al mismo tiempo estoy integrando, por ejemplo, los sonidos de la calle o tal vez la temperatura de Claro. mi piel, del aire en mi piel, puedo poner atención, por ejemplo, en cómo se siente mi cuerpo en el asiento, ¿no? Y tal vez no separar, es que es un juego de la mente, ¿no? Esta tendencia de eh,
bueno, es la atención, ¿no? Cómo va dirigida hacia un lugar y por automático descarta los otros lugares cuando realmente no es que hay otros lugares. Todos son uno, ¿no? La experiencia debería ser integrada como una, ¿no? Al igual que intrapsíquicamente eh, integrar mi sombra, por ejemplo, o integrar las partes de mí que me desagradan o que me dan miedo o que... eh, creo que es un camino, por lo que entiendo, el Tantra es un camino de integración. Totalmente. Yo lo que decís vos ahora, por ejemplo, de dónde está la atención, lo entiendo como recursos, ¿no? Y, o sea, hay momentos en que está bueno hacerlo de una forma, otro de otra, y así son recursos. Y cuanto más apliquemos todos los recursos, en un momento se van a compaginar. Si yo nunca uso la mano, por ejemplo, la mano se va a atrofiar y voy a estar perdiendo un recurso, ¿no? Pero al principio uno no logra ocupar todos los recursos, lo va ocupando uno a uno hasta que luego pasa a ser como más compaginado y más global. Es todo un proceso. Y por eso ahí yo evito el pensamiento mágico, ¿no? Esta idea que se habla mucho de ya, esto y listo. Y un poco lo que decías de todo, de la unidad, yo también lo expongo así. Por ejemplo, tenemos un cuerpo. Cada célula del cuerpo hace parte de ti. No es una ilusión, está aquí. Entonces te puedes enfermar y si no lo cuidas, te da esto, te da lo otro. Y está la conciencia, ¿no? Y el cuerpo, la conciencia representa en un nivel denso, nuestra conciencia personal representa en principio un nivel denso a Shiva. Y nuestro cuerpo físico a Shakti, que está en relación con Shakti, con todo, ¿no? Con Shakti inmediata, con las cosas aquí tengo en La, casa la o esta, forma, ¿no? sí, lo manifestado, lo físico, la 3D, ¿no? Pero incluso en otro paréntesis, los pensamientos también son Shakti. De hecho, la palabra es Shakti, porque es manifestada. Y el pensamiento es manifestado, pero de forma interna. Entonces, algo que era Shiva pasa a ser Shakti en otro paréntesis, y así sucesivamente. Todo el tiempo sucede eso. El símbolo del yin y el yang tiene mucha relación con este principio de Shiva y Shakti. A veces son romantizados uno con otro, pero en realidad, si se estudia profundamente, sí hay una coherencia muy, muy bonita y muy sabia dentro de eso. Y entonces, de la misma forma en que yo no tengo que ignorar, entre comillas, o sea, que yo no estoy atento a cada una de mis células, porque es difícil, es casi prácticamente imposible, el universo, la conciencia universal, si se quiere, no está atento a cada una de las estrellas y demás, pero están allí. Si algo duele, seguramente va a llamar la atención, así como si me pincho, me va a llamar la atención el pie, lo que sea. Probablemente les pase algo similar al universo, lo que no significa que va a estar escuchando cuestiones personales. O sea, por eso, más que reportarse a un Dios barbudo, nos buscamos integrar el principio y comprender y aprender lecciones en torno al principio, ¿no? ¿Me explico, no? Sí, 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 perfecto, perfecto. Y, híjoles, ya no hay tanto tiempo para hablar, me encantaría sí, hablar de los mitos ahora sí, pero es que también No tenemos llegamos. tantas Hablamos preguntas, algunos, poquitos. algunos poquitos, y Hacemos un segundo. O porque ¿cuánto tiempo tienes? no, hay tiempo, No. ahí tengo, ahí tenemos unos minutos más, pero, ay, Yo siento que recién empezamos a hablar, ¿eh? sí, Como hace 10 minutos. y todavía falta hablar de o sea, cuál es la diferencia entre la energía vital, el kundalini y la energía sexual. Me encantaría saber eso. Y me encantaría también preguntarte desde la visión tántrica. eh, o sea, a mí me llama mucho la atención que somos la única especie con este tipo de razonamiento. Es decir, por qué los Ujú. humanos tenemos esta capacidad de conciencia, ¿no? Si la conciencia desde el Tantra es parte o producto de nuestro cerebro, o nuestro cerebro es producto o parte de la conciencia, incluyéndonos nosotros. Este, tengo tantas preguntas. ¿Por dónde empezamos? Igual puedo responderte la última desde como un ejemplo de un estilo mío, que es que debería profundizar en eso para responderte. Por ejemplo, es algo que hago en el curso, que cuando alguien me pregunta algo y yo no lo sé, no empiezo a divagar. Les digo, no sé. Y eso encanta también, porque muchas veces se empieza a divagar con cosas y uno nota que el profe o la profe no tiene idea de qué está diciendo, ¿no? Yo me evito toda esa vuelta y les digo, no sé. Entonces, esta cuestión de la evolución, el cerebro y demás,
No sé si el tantra se ha focalizado tanto en la explicación a ese nivel. El tantra se focaliza un poco en explicar principios, manejos de energía, manejos de estado de conciencia y orientar a ello. No he visto textos o tratados que yo sepa que expliquen qué es el cerebro o la conciencia en función al cerebro, por ejemplo. Pero sí ¿Sí? explican cómo el cuerpo es parte de... Sí, sí, pero siempre desde el punto de vista de principios. Ujú, ujú. En torno a como un reflejo de los principios, ¿no? Como el cuerpo es principio de Shakti Exacto. y la mente es un poco más principio de Shiva, aunque los pensamientos, el resultado de la mente es Shakti también. Y cuando se verbalizan los pensamientos y se entregan aquí a la manifestación, sigue siendo Shakti, y todo eso tiene un montón de connotaciones. Ese es un poco el estilo del Tantra. Entonces, algunas preguntas pudieran ser un poquito como más complejas de responder o incluso ajenas. Y yo siempre soy honesto con eso, digo, hasta aquí puedo, por ejemplo, ¿no? No, está Pero perfecto. si tenemos unos minutos, si querés, hacemos una introducción a la Kundalini. Sí, ¿Llegamos? Kundalini, ¿qué es el Kundalini? ¿Qué es la energía sexual? ¿Y qué es la energía vital? Si es lo mismo, o Ya. cómo vamos a pintar estas Energía cosas. sexual y vital podemos entenderla como lo mismo no, el Tantra no hace una diferencia como tal. Podríamos entenderla, o vital si se quiere, podría ser primer chakra, pero en realidad van de la mano, en realidad, cuando se hace manejo de energía, digamos, es un conjunto. Bueno, de hecho, en ese sentido, los chakras, cada uno tiene su función, ¿no? Para el proceso de ascenso de energía y demás, cada uno tiene su función y no, y por ejemplo, aprovechando para matizar con mitos, no existe esta idea de activar chakras. La idea de activar chakras genera una enorme confusión. Es uno de los mayores mitos tan desparramados así por la New Age y demás. Los chakras no se prenden y se apagan, no son un interruptor, ¿no? Los chakras se desarrollan. De ¿Cómo hecho, dijiste los ayer? chakras Con la tarjeta de crédito puedes activar tus chakras, o como habías dicho ayer. es una broma así, ¿no? Claro, pagan 12 cuotas una iluminación y algo por el estilo, ¿no? Como Pagas por estados ven de y te, conciencia. ven y te activo los chakras. Eso carece de sentido. Ahora está de moda el ven y te activo la Kundalini. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Que van de la mano con la misma idea. Es un poco lo que esta semana que pasó y la que viene voy a estar cuestionando con argumentos sólidos ahí un poquito en las redes, porque se presta confusión y puede ser sumamente dañino. Entonces, los chakras inferiores suelen estar congestionados de energía y los chakras de arriba desnutridos. Lo que hacemos con las prácticas es descongestionar abajo, nutrir arriba. Eso es muy evidente cuando uno explica el sistema de chakras, lo que te contaba un poco, ¿no? De que nosotros elegimos música, alimentos y palabras y sentidos y actitudes de vida, todo en función a chakras sin saberlo. Entonces, cuando uno explica chakras, empezamos a reconocer que los primeros están súper cotidianos, o sea, es prácticamente hablar de la vida misma como la entendemos. Y a partir de Anahata hacia arriba ya es como, yo digo, la dimensión desconocida. No expresamos lo que sucede en torno a estos La jata chakras. es el cuarto chakra. Creemos. Sí, Anahata es el cuarto. Mi Sí, corazón. de Anahata hacia arriba empieza a ser súper lejano a nuestra cotidianidad. De hecho, incluso entendemos el amor desde chakras de abajo y no desde chakras de arriba, si se quiere. Y eso es muy evidente, y entonces es revelador comprenderlo y cómo lo sustento. Yo soy súper práctico en todo, ¿no? Entonces, a la hora de explicar las cosas. Entonces, en principio hay mucha desinformación en torno a chakras. Los chakras sustentan la Kundalini. La Kundalini es una energía dormida en el primer chakra, que el Tantra y el yoga también la representa como dos serpientes enroscadas dormidas en el primer chakra. La confusión es que hay una escuela que se llama Kundalini Yoga, que usó los conceptos yoga y Kundalini como marca. Entonces, cuando se habla de practicar Kundalini, se entiende que hacen las prácticas de la escuela, ¿no? La práctica de Kundalini, ¿no? Ujú. La Kundalini como tal, en mi opinión, respetuosa hacia todas las otras líneas, no es practicable. No puedes practicar Kundalini. Lo que practicas es otra serie de fenómenos que dispone nuestro sistema interno para que el día de mañana, ya sea dentro de 10 años, 40 o dentro de 3 vidas, la Kundalini tenga chance de ascender. Es como trabajar la tierra para que la planta surja. Por ejemplo, si quieres aterrizarlo así, ¿no? Es una forma de entenderlo, ¿no? Si no das a cada centro energético el proceso que le corresponde, que no es siempre mismo, por eso es absurdo decir
apago y prendo, activo y desactivo, no tiene sentido. Cada chakra, así como los elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el fuego y el aire, necesitan tratamientos diferentes, los chakras idénticos. Sí, y no tengo Pasan por desactivada, tratamiento. no tengo desactivada la nariz, la tengo congestionada. Claro, exacto. Los sentidos que también incluso están relacionados con los chakras están ahí, los usamos y ese uso incluso tiene relación directa con el estímulo de chakras. Y la música también es súper interesante. Como explico música en torno a chakras, suele resultar tremendamente interesante y es un estímulo más súper cotidiano, ¿no? Entonces hay un montón de elementos que son desconocidos, a pesar de que son súper populares y la gente está saturada de esos nombres, siguen siendo una enseñanza que circula súper superficial, ¿no? Y de hecho suele ser una apropiación cultural. El problema es que muchas líneas modernas tomaron el concepto porque era exótico, pero no lo entienden. Entonces se habla de activación de chakras o alineación de chakras, no existe. Un montón de conceptos que son súper confusos. Eh, por ejemplo, para aterrizar esa idea, y ya pasamos a Kundalini. Suponte que una persona tiene comportamiento del segundo chakra. Su estilo de vida es el segundo chakra. Se comporta como tal, ¿no? Música, libros, vocabulario, expectativas de lo que es la vida, entendimiento de lo que es la vida, todo, ¿no? Como una persona principalmente en segundo chakra. Y un día dice, estoy sin energía, esto, lo otro, voy a hacerme una terapia. Y vas a hacer una terapia de chakras cualquiera. La más común suele ser Reiki, ¿no? Es la más famosa. Entonces, viene de ser una persona con hábitos del segundo chakra. El reikista hace un tratamiento de, no sé, 5 sesiones, 7 o más, y le dice, listo, ya trabajamos todos tus chakras. Y la persona regresa a su casa y se sigue comportando como un esvadistano chakra. El punto es, el Reiki puede ser súper eficiente en muchos sentidos. Yo he recibido sesiones de Reiki maravillosas, que me Delicioso. energizaron, súper poderosas, exquisitas. O sea, realmente, bien dado es maravilloso. Pero esas prácticas externas de un tercero hacia nosotros no cambian nuestro nivel de conciencia. Claro. Puede ser como, es como un buen masaje, pero a nivel energético, es como refrescar, es como, incluso como limpiar un poco. Pero eso no va a mejorar tu casa. Si tu casa está hecha pelota, como decimos los argentinos, y la barres, es una casa barrida, pero hecha pelota, ¿no? Si no la cuidas, sigue estando igual. Sí, sí, Tienes que hacer tu proceso. el bebé, ¿no? Si le agarras las piernitas y lo caminas, pues va a Ah, caminar, eso pero que si lo decías, sueltas, estaba genial. va a regresar al piso. Sí, o sea, si no desarrolla su musculatura y su capacidad de hacer los pasitos, por más que lo muevas, se va a caer de vuelta, ¿no? De Entonces alguna aquí es lo manera mismo. podría ser como una pista o una ventana a un estado de conciencia al cual podríamos acceder, más no va a ser duradero porque no tenemos los músculos ni las prácticas ni los cimientos necesarios para tener ese estado constantemente replicable. ¿Sí? ¿Así es? Sí, sí. Pudiera ser, va a depender mucho de la persona que lo brinda e incluso de la persona que lo recibe, porque ese es otro elemento. Pues, otros mitos que también suceden, muchas técnicas que se brindan como terapia son obsoletas porque depende de que quien las transmite tenga iniciaciones y quien las reciba también, para poder apreciar eso. Entonces, hay muchas cosas que se transmiten como técnicas que, en mi opinión, no van a generar ningún impacto en quien las recibe como paciente o como receptor, ¿no? Hay muchos elementos. De hecho, el sistema de chakras ayuda a entender prácticamente todas las técnicas. Porque muchas personas creen que por hacer tal o cual técnica están haciendo tal o cual nivel de conciencia. Pero en realidad el ser humano traduce los estados o las técnicas a su propio nivel de conciencia. Entonces no importa la técnica que tengas. Si tú usas un martillo con la conciencia desde un chakra, supongamos, no va a ser igual a ocuparla o tu creatividad al ocuparlo desde otro chakra. Entonces, no, hoy vivimos una cultura espiritual que brinda cosas, técnicas, que le da martillos a todo el mundo, pero no le da la conciencia para ocupar desde diferentes perspectivas ese mismo martillo. Entonces soy contracorriente en este momento. Estoy brindando, no te doy exactamente el martillo, aunque sí, en realidad, pero te digo, te enseño a desarrollar estados de conciencia que te permitan nutrir todos los procesos y que ocupes ese martillo no solamente desde el segundo chakra, entre comillas, si se quiere ya aterrizarlo de esa forma, sino que lo puedes ocupar con otras frecuencias. El arte igual, el arte
La creatividad artística también está relacionada a chakras, prácticamente todo. ¿no? Pero esta parte se desconoce, ¿no? Bastante se desconoce de chakras. Y de ahí la Kundalini. Ya que yo imagino que cerrando, ¿no? Tienes que dar terapia, me parece. Sí, tenemos unos 15 minutos más. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, cerrando un poco la Kundalini, tenemos la energía dormida en los primer chakra, desarrollando y nutriendo y demás todo el sistema de chakras, la Kundalini es capaz de pasar. La Kundalini no va a ascender por este sistema, salvo que esté disponible el camino. Claro. Si tú tienes bloqueos, entre comillas, aunque el concepto de bloqueos también se ocupa bastante mal, pero supongamos, si no está desarrollado el chakra, la Kundalini no va a pasar por allí, salvo de forma forzada, Y que por ejemplo, peligroso. plantas de poder, ¿qué? Y es peligroso, por lo que platicábamos Y ayer. es sumamente peligroso, porque y también sucede con los chakras, abrirlos de forma forzada en ocasiones. Por ejemplo, hay una obsesión por trabajar los chakras superiores ignorando los inferiores, y es como si te abrieran el tercer ojo a la fuerza, ¿no? Y te dijeran, mira, ¿no? Y uno, como no tiene la estabilidad que da el primer chakra, la fuerza, la empatía, un montón de fenómenos que dan conciencia que da cada uno de los chakras, uno ve y le da pánico ver un loto, no sé. La cosa más hermosa del mundo te va a dar pánico. Sí, y eso sucede. Mucha gente llega, muchos niños, por ejemplo, llegan al mundo y perciben cosas y les da pánico. Algunas podrían ser imaginación, otras sí, siento que no. Y en realidad tienen percepciones porque forzaron trabajos quizás en otras vidas, si se quiere. ¿Forzaron necesariamente o desarrollaron? Es que en muchos casos se fuerza. Por ejemplo, eh, en mi opinión, la activación de la glándula pineal es un ejercicio forzado, porque ignora el resto de los elementos. Entonces estamos obsesionados con hacer esto y no tenemos estabilidad, seguridad, fuerza interior, disciplina, eh, empatía, salud, frecuencias, esto. No es como tú llegas, no sabes nada, eres un alcohólico, consumes, tu alimentación es espantosa, tus hábitos son espantosos, llegas al curso y te hacen esto. Si es que lo lograron. Entonces, sin ningún sustento, y eso es lo que pasa también un poco con la Kundalini ahora, ¿no? Ahora se está promocionando un curso, unas actividades o cursos de Kundalini, donde supuestamente te pasan las manitos mágicamente y te activan la Kundalini. Y se ve a la gente teniendo espasmos y cosas por el estilo. No sé si los has Gritando, visto. moviéndose. Ujú. En ocasiones también, ¿no? En mi opinión, eso es, uno, o no es Kundalini, pero si es Kundalini es súper nocivo. Y en mi opinión, si es que es real, están manipulando tu energía sexual, no la Kundalini. Le dicen Kundalini porque apropiación cultural. Pero si entendieran Kundalini, todo lo que los tratados dicen que hay que hacer para manejar el fenómeno de Kundalini, no harían jamás eso. Pero como tomaron el nombre, lo expropiaron y se les ocurrió a tal o cual hacer tal cosa, entonces expropian todo, ignoran los sustentos, los tratados, que la Kundalini es un concepto netamente tántrico, ¿no? Aparece y abunda en tratados tántricos más que en otros contextos, ¿no? Hacen ese tipo de cosas. Y yo me tomé el trabajo de preguntarles, ¿de qué se trata tal cosa romantizada, ¿no? ¿Y hay que hacer alguna preparación? No, tú ven y llega y nosotros te hacemos los pases mágicos y tú entras en espasmos y estoy escribiendo lo que tú, me dijeron solamente ven y ábrete, ¿no? Esta cosa de fluye y todo este romanticismo espiritual. Pero si es real, lo que hacen es peligroso. No tienen sustento en Kundalini. Kundalini es Tantra. Lee tratados tántricos y nunca vas a llegar a la conclusión de estar haciendo eso. Ujú. La Kundalini es un proceso súper honesto y respetuoso, personal, que hay que hacer a largo plazo. Si yo tiro realmente tu Kundalini para activarla como si fuera un interruptor, es como si te abrieran el tercer ojo de golpe y tú eres una guagua, un bebé, un chavito que no tiene entendimiento de qué está viendo, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es como soltar a un bebé de 2 metros y decirle, cae como un gimnasta con 20 años de experiencia. Es lo mismo. Ujú. Es peligroso, es irresponsable y es delicado. Y la ciencia y la psicología, muchos psicólogos, tienen razón en cuestionar la espiritualidad moderna, eh, absoluta. Sí, ¿Me supe explicar un poco? sí, me hace sentido y me es importante, ¿no? Que se hable más sobre esto. Eh,
porque sí, en efecto es una energía muy poderosa. Yo no sé si al final Pues, se despertó mi Kundalini, pero tuve una experiencia donde entré en pánico, como bien dices, ¿no? Empecé a sentir mucho calor. Ayer te comentaba brevemente y hoy también lo voy a comentar brevemente para no entrar mucho en este tema, pero este, sentí pánico, sentí que me iba a morir. Sentí que me iba a morir cuando tuve esa experiencia. Este, y no sé, me pregunto también, ¿habrán no sé, uno de los riesgos podría ser, y me interesa, no sé, hay tantas cosas que podríamos expandir aquí, pero me interesaría mucho saber cómo será tal vez la esquizofrenia, un mal manejo de esta energía, será la esquizofrenia un mal entendimiento eh, de nuestra percepción, ¿no? Este, incluso al ser un malentendido, está mal tratado, ¿no? yo creo No que sé, ahí tienes de todo. hay tantas Tienes cosas. de eso, tienes de lo otro, creo que tienes todas las posibilidades ahí. O sea, no sé, la energía sexual no tratada en las mujeres fue diagnosticada como histeria, etcétera, Seria, y claro. toda una manipulación sobre el cuerpo femenino y las mujeres en sí y demás, con tratamientos exorbitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego otras situaciones, no sé, hay una canción, ¿ubicas a Fito Páez? Sí, Sí, ¿no? ubico a Fito Páez, no conozco más que dos o tres canciones, pero sí. Ah, ok, yo lo adoro, ¿no? Es como una suerte, sin conocerlo, es una suerte de mentor, él me guió por todos los ritmos habidos y por haber en la música, ¿no? Yo venía de escuchar cosas súper cursis en mi adolescencia y apareció Fito y conocí prácticamente todos los géneros. Él tiene una canción que trata sobre un exorcismo en un pueblito de Argentina, ¿no? Pero cuando él explica, la canción es solemne y es hermosa y tiene unos arreglos espectaculares. Pero él cuenta que en realidad era una niña que aprendió una canción en inglés y los curas dijeron que estaba poseída. Entonces, le Wow, hicieron todo un exorcismo por una niña que estaba cantando una canción en inglés. ¿Me explico? Así de loco. una locura. Entonces, a ese nivel pasa mucho puede haber mala interpretación de muchos fenómenos, desde lo energético mal interpretado para lo psicológico, y también de lo psicológico también mal interpretado como energético. A veces me dicen, el zumbido en los oídos implica que estoy conectado con entidades del más allá. Y yo humildemente le digo, primero hay que limpiarse los oídos, después vemos. No, no podemos estar especulando con que todo es una cuestión energética, mística, revolucionaria y que soy un ser superior que está en realidad experimentando una crisis espiritual. Limpiémonos los oídos y después evaluamos si hay algo de todo eso, ¿no? Ahora me encantaría seguir platicando y preguntándote cosas. Yo estoy seguro que habrá un segundo episodio, así que aprovechen para Claro. mandarme las preguntas que le quieran hacer a Oray. También, Oray, no sé si quieras. Bueno, antes de acabar, la pregunta que nadie se salva en este podcast es eh, Ah, la única pregunta que es igual en todos los episodios, ¿no? mira. ¿Cuál crees que es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestro potencial. Sinceramente, la misma esta enseñanza del Tantra es la ilusión que más aleja al ser humano es creer que todo es ilusión. En realidad estamos aquí ahora experimentando y esto que experimentas no es una ilusión, sino que cambiar esa mirada, ese chip, nos ayuda a entender que el cuerpo es súper sagrado, que en el cuerpo están todas las herramientas y las llaves, así como en la mente, en el corazón, y que simplemente adquiriendo un par de herramientas súper básicas y bellas y sublimes, eso que se considera ilusión se reconfigura, se resignifica y en realidad es tu herramienta. O sea, estamos aquí, el cuerpo. El tantra es eso, es el uso sabio del cuerpo, ¿no? Y todo lo que implica, cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, pero el cuerpo al fin, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva de qué nos aleja como ilusión. Usa la experiencia, usa tu cuerpo, usa eh, el mundo para despertar como herramienta, Sí, como pero recurso. hecho de formas súper concretas. O sea, el Tantra puede decirte, ok, este estímulo, hay una herramienta para ocupar este estímulo de forma concreta. Hay herramientas para ocupar hasta el estornudo de forma concreta. O sea, no es una cuestión filosófica, usa el cuerpo, es concretísimo, muy concreto
para acceder a estados de conciencia, cómo se ocupa el cuerpo. Me Todo encanta. eso que, por ejemplo, en los hombres, súper síntesis, en los hombres el hormigueo, el pulso preeyaculatorio es un problema, porque voy a descargar y llevo un minuto, mientras que en el Tantra eso es solamente un recurso y de ahí lo trabajamos y el ser humano y el hombre, la mujer, la pareja, puede hacer amor horas sin problema, sin que el Tantra busque una maratón. El Tantra no busca una maratón sexual, sino que se disuelve el tiempo y de repente uno se da cuenta que está amaneciendo. Mm, ¿Sí? genial, Es al revés genial. del enfoque. Me encanta. Me encanta. Por favor, regresa a un segundo episodio. Y Claro, encantado. eh, Todos los que quieran. ¿cómo podemos encontrarte en redes? ¿Cómo podemos contactarte si queremos buscarte, preguntarte? Dices que vas a dar un curso pronto aquí en la Ciudad de México. Ahora en abril. ¿Mm? Miren, ahora en abril voy a dar curso en México. Les propongo sumarse a Círculos Tantra. Ojo que hay una cuenta en Instagram que se llama Círculo, en singular, Tantra. En el caso mío es en plural, Círculos Tantra. Eh, y voy a dar curso que comienza una pequeña introducción de tres horitas online el jueves que viene, de la semana que viene, ahora en Es una que está semanita. abierta, ¿verdad? Es abierta para Y todo esa va a público. ser una clase abierta también, pero hay pocos cupos. Si quieren sumarse, es buen momento. Y luego ya no este fin de semana, el otro, ya comienza dos encuentros completos, 2 días completos, brindando iniciación, compartiendo un poco todo esto que hemos estado charlando en profundidad y brindando todas las herramientas para comenzar el proceso, ¿no? Ujú. Y de ahí, sabemos, es punto de partida, ¿no? No termina ahí el curso, sino que de ahí estoy para servir, siempre en los grupos, por diferentes instancias. Así que quien quiera sumarse, encantado, voy a estar en Ciudad de México, en Coyoacán. Buenísimo. Pues yo me ¿Sí? anoto, ahí me van a ver Me con encanta. Oray aprendiendo de este tema increíble. Entonces, acompáñennos a aprender, a practicar, a experimentar eh, esta práctica del Tantra. Y, Oray, agradecidísimo contigo de este tiempo, de este episodio que me pareció fabuloso. Bienvenido, este es tu espacio. Gracias a Muchas todos por gracias. Me sentí como escucharnos. en casa. Es una charla ahí entre amigos y encantado y agradecido por brindarme este espacio y cuando quieras, yo aquí y también tú en mi casa virtual, también si quieres, encantado eh, y agradecido por todo lo compartido. Con mucho, mucho gusto. Bienvenido siempre. Gracias a todos por escuchar. Espero que lo hayan disfrutado igual que Oray, igual que yo. No duden en contactar a Oray si les causa dudas, si les causa interés este tema. Y bueno, tampoco duden en contactarme a mí si ya saben que siempre les contesto. Todas las preguntas, opiniones, comentarios siempre son bienvenidas. Denle like a este episodio, compártanlo, suscríbanse al canal, mándenselo a alguien que les caiga mal si no les gustó. Y Qué bueno. este, gracias. Bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más y nos vemos el siguiente episodio. Gracias, Hola. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. A ti, a todos y a todas.